Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor esté bendiciendo nuestras vidas con su palabra, la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. El tema que hoy vamos a abordar es un tema muy importante para nuestra vida de fe y se trata de viviendo y practicando el perdón. Viviendo y practicando el perdón para ser libres. La porción de la escritura que tenemos este día es en Mateo 18, del 21 al 35. Vamos a leer la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel. Entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta enseñanza es muy importante y muy valiosa en el contexto en el que el Señor está predicando su palabra a sus discípulos y está hablando en todo el capítulo sobre la necesidad de perdonar, la necesidad de servir, la necesidad de buscar a los que están perdidos. En el Evangelio de Mateo es importante la enseñanza del perdón. Y qué importante es el perdón para nuestras vidas, hermanos. Hoy yo estoy aquí frente a ustedes porque soy un hombre perdonado, un pecador perdonado. Si no, no estuviera aquí. El perdón es esa acción maravillosa en la cual recibimos, somos liberados de una carga, de una culpa que nosotros tenemos. Somos hechos libres de algo que algo que nos ataba a nosotros. Entonces, el perdón es una práctica muy importante para recibirla y para darla. El Señor nos manda en el Padre Nuestro, si podemos recordar la oración que Él nos enseñó, nos dice que perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben. Entonces el perdón es una enseñanza central en el Evangelio de Jesús. ¿Qué es el perdón? Es ese acto maravilloso que nos hace libres. Y es el acto nuestro hacia las personas para liberarlas de culpa. Cuando alguna persona ha cometido un error, algo contra mí, el perdón hace que yo quite esa carga, quite ese enojo, quite esa ira en contra de la persona y la persona queda perdonada. El perdón libera ataduras que nos amargan el alma y nos enferman el cuerpo.
es un acto de liberación, de quitar cargas y ataduras. Entonces, hermanos y hermanas, en esta historia que vamos a enfrentar este día, vamos a darnos cuenta la importancia que tiene en la vida de fe poder activar y contar con el perdón. En el versículo 23 del capítulo 18 dice lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Es importante que todos tenemos que dar cuenta delante de Dios. Todos tenemos que presentar a Dios lo que estamos haciendo. Dios ha puesto a nuestra disposición recursos, ha puesto a nuestra disposición talentos, ha puesto a nuestra disposición una familia, ha puesto a nuestra disposición circunstancias favorables para que nosotros nos desarrollemos. También dice la palabra del Señor que tenemos que dar cuenta hasta de lo que nosotros hablamos, de nuestra boca, de nuestras palabras. Tenemos que dar cuenta a Dios de nuestras acciones, buenas o malas. En este momento, el Señor se está ilustrando como ese Señor que está pidiendo cuentas a los que le sirven, a sus empleados. Y encuentran en los libros que hay uno de ellos, uno de sus administradores, le debe una enorme cantidad de dinero, 10,000 talentos. Es una figura que significa algo totalmente impagable. Es el equivalente como a unas 150 toneladas de oro. Imaginamos nosotros esa cantidad tan enorme, 150 toneladas de oro. Una cosa imposible de pagar. Y viene este hombre y entonces, como él no puede pagar, está en una situación complicada. Puede ser que también nosotros nos encontremos en una situación complicada delante de Dios. ¿Cuánto le debemos nosotros a Dios? ¿Cuánto de nuestras acciones no le han agradado a Él? ¿Cuánto de nuestras palabras, de nuestra vida, no está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a pagar lo que le debemos al Señor? Estamos en problemas como este siervo que le debía semejante cantidad a su Señor. Dependiendo de lo que hemos hecho, dependiendo de lo que hemos hablado, toda la humanidad está en tremendo lío al hacer cuentas con Dios. Y como vamos a ver, necesitamos el perdón una vez más en nuestra vida. Gracias a Dios, Dios se dio cuenta que nosotros no podíamos pagar esa deuda. Era una deuda impagable. Y como lo relata en el mismo ejemplo, el acto de Dios hacia nosotros es un acto de misericordia. Dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Oh, hermanos, qué placentero es sentirse perdonado. Qué lindo es cuando uno perdona y es perdonado. Yo recuerdo el día que entregué mi vida al Señor, aún siendo jovencito. Por decirlo de alguna manera, no había cometido grandes pecados en mi vida, pero sabía que tenía rebelión contra Dios. Sabía que había hecho cosas deliberadas en contra de Dios. Y qué agradable fue cuando delante del Señor puse mis cargas, mis acciones, pequeñas o grandes, y sentí el perdón de Dios en mi vida. Qué liberación. Me sentí que pesaba mucho menos ese día. Sentí que algo grande se había despojado de mis espaldas. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ha confesado usted sus pecados a Dios, su vida a Dios? Él nos dio vida, dice la palabra del Señor, cuando perdonando todos nuestros pecados, dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:13. Cristo nos perdona todos nuestros pecados cuando nos venimos hacia Él. Qué importante es saber eso, hermanos. Parece mentira que aún siendo cristianos o conociendo la palabra de Dios,
muchas veces no nos sentimos perdonados. Usted puede estar seguro que si usted le entregó toda su vida a Dios, Él le ha perdonado todos sus pecados. Usted es hecho libre. Espero que hoy lo pueda sentir y experimentar, porque es una promesa de Dios y Dios cumple su palabra. Hay tres cosas que Dios hace cuando nos arrepentimos delante de Él. Dios nos justifica. ¿Qué significa que Dios nos justifica? Él nos reconoce como justos. No somos justos, no somos buenos, pero Dios nos reconoce de aquí en adelante como personas justas. Eso es lo que se llama justificación. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos considerados justos delante de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso esto! Otra cosa que Dios hace cuando venimos ante Él en arrepentimiento es que Él nos regenera. Empieza en nuestra vida un proceso de regeneración. Por la gracia de Dios, Él nos convierte en una nueva creación. Hay un espíritu nuevo en ti, un espíritu nuevo en mí. Somos regenerados. Hay regeneración en tu vida. Una nueva simiente, una nueva semilla está instalada en ti por el Espíritu de Dios. Y un tercer elemento cuando Jesús nos perdona y nos arrepentimos es que somos adoptados en la familia de Dios. Se da el proceso de adopción. No éramos de la familia de Dios, pero a partir de nuestra conversión, de nuestro arrepentimiento y que el Señor nos perdona nuestros pecados, nos invita y nos incluye en la familia de Dios. Todos esos milagros espirituales se dan cuando hay un arrepentimiento sincero y Jesús, el Señor, nos perdona a ti y a mí. Ahora, hermanos, Jesús perdona esa enorme deuda impagable que nosotros teníamos. En el caso de la parábola que hoy tenemos, el Señor le perdonó toda esa gran cantidad a este hombre de más de 150 toneladas de oro que le debía, una cantidad totalmente impagable. Por eso Dios espera, Jesucristo espera que nosotros también perdonemos a las personas que nos ofenden. Recordamos otra vez el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús dio instrucciones en el Padre Nuestro sobre el perdón, esperando que nosotros nos llenemos de un espíritu de perdón y de misericordia hacia las personas. En la parábola que estamos hablando del siervo que debía esa enorme cantidad de dinero, entonces dice la palabra del Señor, versículo 32, entonces llamándolo su Señor le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dios espera que nosotros seamos misericordiosos, que sepamos perdonar, no importa lo grande de esa deuda que tenemos o que tienen con nosotros. El Señor espera que tú y yo perdonemos. En el siguiente versículo del Padre Nuestro dice el Señor: si no perdonan a las personas sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a ustedes sus ofensas. Mateo 6:15. Conozco personas que tienen cargas en su corazón de falta de perdón. Y uno, dándose cuenta de su realidad, le dice: hermano, hermana, usted tiene que perdonar a esa persona. Pero es que me hizo mucho daño. Es una persona muy mala, yo no la puedo perdonar. No puedo perdonar a esa persona. Y pasa mucho tiempo antes que pueda darse cuenta que es tan importante perdonar. Como consecuencia de ello, estas personas viven enfermas espiritualmente y enfermas físicamente. Ojalá usted no sea una de esas personas. Recuerdo un tiempo, como cualquier familia, que tuvimos un conflicto familiar y nos enojamos entre algunos hermanos. ¿Qué periodo de la vida más triste es cuando hay enojo entre hermanos?
lo recuerdo muy bien y me llena de tristeza pensar que tuvimos ese conflicto y que nos lastimamos unos a otros. Y después de varios meses de estar en esa situación, Dios habló a mi vida y me hizo sentir que debíamos buscar todas las maneras posibles de entrar en un proceso de sanidad y reconciliación. Y gracias a Dios que ese proceso se dio. Creo que todos trabajamos en esa dirección. Dios nos ayudó y pudimos recuperar la armonía familiar a través del perdón. Porque Jesús espera que nosotros también perdonemos. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Aquí lo dice la parábola muy bien. En el versículo 33. Tú debías haber tenido misericordia de tu consiervo, le dice al que el Señor le había perdonado la deuda. Entonces, si tú no tuviste misericordia de tu consiervo, yo tampoco voy a tener misericordia de ti. En el versículo 34 dice, entonces su Señor enojado lo entregó a los verdugos. Cuando no perdonamos, enojamos a Dios. Provocamos la ira de Dios porque Él ve que no estamos dispuestos a hacer lo que Él ha hecho con nosotros. Y dice la palabra que le entregó a los verdugos. Podríamos hacer una cierta analogía de lo que podría ser los verdugos en nuestra vida. Dios no respalda nuestra acción, por lo tanto quedamos vulnerables a mucho daño en nuestra vida. Como consecuencia de no perdonar, vienen enfermedades en nuestra vida. Hay miedo en nuestro corazón, cargamos ira, estamos atados a esa situación complicada y difícil. Son torturadores de nuestra vida. Se dice que 2 judíos que lograron sobrevivir de los campos de concentración se encontraron un día y ellos, el uno le dijo al otro, ¿cómo te ha ido? Bien, le dice el primero. Fíjate que he pasado por una experiencia importante de poder perdonar a mis captores, a los oficiales de la SS nazi que nos torturaron, que nos hicieron la vida difícil. Y como consecuencia de ese perdón, hoy me siento mejor, hoy me siento libre, hoy me siento bien. ¿Y tú cómo te ha ido?, le dice el primero al segundo. ¿Tú cómo has hecho? Pues yo no los perdono, los detesto, los odio, los llevo en mi corazón y realmente deseo lo peor para ellos. Entonces le dice el primer amigo judío al segundo, qué lástima, le dice, porque esos guardias todavía te tienen prisionero. Eso es lo que pasa cuando no perdonamos, hermanos. Todavía somos prisioneros de las circunstancias y de las personas que nos hicieron daño. Las consecuencias de no perdonar son realmente lamentables. Un estudio hecho en 1997 sobre las situaciones que son tóxicas para nuestra vida reveló que cuando las personas no perdonan, hay en sus vidas migrañas, enfermedades ulcerativas, enfermedades crónicas, dolores de cabeza intensos y es mucho más vulnerable a las infecciones la persona que no perdona. Ya no se diga espiritualmente, tú también te vuelves muy vulnerable a esta situación. Por lo tanto, la parábola que el Señor nos muestra hoy nos enseña que tenemos que tomar una decisión de perdonar, porque la decisión de perdonar libera nuestra vida. Perdonar es poner al prisionero en libertad. Y saben, lo más increíble de esta situación es que el prisionero somos nosotros mismos. O sea que nos liberamos nosotros mismos cuando nosotros logramos perdonar. El perdón es una decisión. He encontrado personas en la consejería pastoral que dicen, deme tiempo. Eso
yo tengo que meditarlo, tengo que ver qué va a pasar con mi vida, hoy no lo puedo hacer. ¿Saben qué, hermanos? Perdonar es una decisión que entre más pronto lo hagas, mucho más beneficios vas a obtener. El tiempo no va a hacer la diferencia. Tú tienes que tomar una decisión de perdonar a aquel que te ha hecho daño. Porque ese perdón va a traer paz a tu vida, va a traer liberación, va a traer una nueva circunstancia en tu corazón. De tal manera que el perdón debe volverse una acción permanente en nuestra vida. Muchas veces sin querer vamos a ofender a las personas. Tenemos que aprender a pedir perdón. Muchas veces nuestra debilidad humana va a resbalar y vamos a pecar contra Dios. Por lo tanto, vamos a necesitar ir a Dios pidiéndole perdón. Muchas veces en nuestra vida, constantemente, tenemos que hacer uso del perdón día a día, momento a momento. Puedo recordar fácilmente en mi vida de esposo, en mi relación con mi esposa, cómo a veces dolorosamente vienen circunstancias en las cuales puedo ofender a mi esposa. Y qué duro es estar en un ambiente donde hay esa diferencia, donde ella está lastimada y yo me siento mal. Y no es sino que hasta que humildemente voy a pedir perdón, cómo se restaura la armonía, cómo el perdón restaura el ambiente, la presencia de Dios vuelve al hogar y uno se siente mucho mejor. El perdón es una actitud y una decisión que debemos mantener y hacer todos los días de nuestra vida, porque lo necesitamos. Debe ser algo permanente, debe ser como el acto de conversión, convertirnos a Dios, sujetarnos a Dios, estar en obediencia a Dios día a día, momento a momento. Puedo decirles, hermanos, que hoy es el día para perdonar y para recibir perdón. Cuando tú perdonas, tú quedas liberado para recibir perdón, porque has preparado las condiciones, has caminado el trecho que te falta para que Dios tenga una actitud de misericordia y perdón ante tu vida. El perdón es un acto de obediencia a Dios. Cuando Él dijo, así como ustedes perdonan a los que los ofenden. Entonces, es obedecer al Señor. Y Dios quiere que nosotros seamos libres, que no vivamos en una actitud de dolor, de desesperación. En primera instancia, el Señor le perdonó a aquel siervo todo lo que le debía, toda su deuda, porque fue movido a misericordia. Dios quiere perdonarnos. Entonces, hoy es el día para que tú y yo también perdonemos a los que nos ofenden. La actitud de perdonar es sumamente valiosa para ti y para mí, porque es un acto que nos pone en estrecho contacto con nuestro Dios. Y así como Dios es nuestro Padre y Él puso su imagen en nosotros, Dios quiere que también la misericordia y el perdón estén en nuestro corazón para poder perdonar a otros. ¿Estás listo para perdonar este día? ¿Estás listo para recibir el perdón de Dios? Que este mensaje que el Señor nos ha dado este día sea importante para los actos que vas a hacer este día, esta semana, para la gloria de Dios. Ora conmigo esta oración. Señor, te doy gracias porque tú has perdonado mis pecados. Yo no lo merecía el castigo eterno, pero en tu gracia y en tu amor tú me diste tu perdón a través del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy, con todo mi corazón, perdono a aquellas personas que me han hecho daño. Perdono, Señor, a aquellas personas que se han empecinado en hacerme daño, en provocar daño a mi familia. Pero en el nombre de Jesús, yo los perdono, así como tú me perdonaste a mí. Te doy gracias porque me das esta oportunidad y porque esta semana me llenarás de tu espíritu y me darás fuerza para poder perdonar a los que me ofenden. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, espero que este mensaje de dar y de recibir perdón toque tu vida y que esta semana tengas una actitud favorable para dar perdón, para ser movido a misericordia y perdonar a los que te ofenden. Y Dios
va a mantener tu corazón libre, sano, porque Él también te perdona a ti. Que Dios te bendiga este día. Amén.